Cuando alguien permanece constantemente en tu mente sin que exista comunicación, lo primero que debes entender es que tu cerebro no está actuando al azar, no es debilidad, no es simple nostalgia, y tampoco es una señal mágica o mística. Es un proceso psicológico muy concreto. Hay algo que no se cerró, algo quedó abierto, incompleto, suspendido en el tiempo, y tu mente, por naturaleza, no tolera bien ese tipo de vacíos. Los seres humanos tenemos una necesidad profunda de cierre. Cuando una historia empieza, esperamos que termine. Cuando una emoción aparece, esperamos comprenderla o expresarla. Cuando una conexión se forma, esperamos que evolucione o se rompa claramente. Pero cuando nada de eso ocurre, cuando la historia se interrumpe sin explicación o sin resolución emocional, se crea una especie de bucle mental. Es como si una parte de ti siguiera esperando que algo pase, aunque racionalmente sepas que probablemente no pasará. Imagina que empiezas a leer un libro fascinante y, justo en el momento más interesante, alguien arranca las últimas páginas. No importa cuánto tiempo pase, tu mente volverá a ese punto una y otra vez, intentando imaginar el final. No porque quieras sufrir, sino porque necesitas completar la historia. Con las personas ocurre exactamente lo mismo. Cuando alguien se queda en tu mente, muchas veces es porque no hubo una despedida clara, o porque lo que sentías nunca fue expresado del todo. Tal vez querías decir algo importante y no lo hiciste. Tal vez esperabas una respuesta que nunca llegó. Tal vez la relación terminó antes de que tú estuvieras preparado. Y esa falta de cierre deja una puerta abierta en tu mente. Esa puerta abierta no es visible, pero se siente. Se manifiesta en pensamientos recurrentes, en recuerdos que aparecen sin aviso, en conversaciones imaginarias que nunca ocurrieron en la realidad. Es tu mente intentando cerrar lo que quedó incompleto, intentando dar sentido a algo que se quedó a medias. Pero hay algo más profundo aún. No solo se trata de lo que pasó, sino de lo que pudo haber pasado. La mente humana tiene una tendencia muy fuerte a idealizar lo incompleto. Cuando algo termina sin resolverse, no tienes todos los datos, y en ese vacío, tu imaginación empieza a trabajar. Empiezas a llenar los espacios con posibilidades, con escenarios hipotéticos, con versiones de la historia donde todo pudo haber sido diferente. Y esas versiones pueden ser más poderosas que la realidad misma, porque no están limitadas por lo que realmente ocurrió. Son construcciones mentales donde todo encaja, donde todo tiene sentido, donde todo pudo haber funcionado. Y eso hace que esa persona permanezca aún más presente en tu mente. También es importante entender que la falta de cierre no siempre viene de la otra persona. A veces viene de ti, de no haber sido honesto contigo mismo, de no haber reconocido lo que sentías en el momento adecuado, de haber evitado una conversación incómoda o de haber esperado demasiado tiempo para actuar. Y cuando eso ocurre, la mente no solo busca cerrar la historia con la otra persona, también busca reconciliarse contigo mismo. Busca entender por qué no hiciste lo que querías hacer, por qué no dijiste lo que querías decir, por qué permitiste que algo importante se quedara sin resolver. Esa es la razón por la que, incluso sin contacto, sin interacción, sin estímulos externos, esa persona sigue apareciendo en tus pensamientos. Porque no es solo sobre ellos, es sobre una parte de tu propia experiencia que quedó suspendida. Además, el cerebro tiende a dar más importancia a lo incompleto que a lo completo. Es un mecanismo natural. Lo que ya terminó y se resolvió pierde relevancia con el tiempo, pero lo que quedó abierto se mantiene activo, como una tarea pendiente que no puedes ignorar. Esto explica por qué a veces puedes olvidar fácilmente a alguien con quien tuviste una relación larga pero clara, mientras que alguien con quien apenas hubo interacción puede quedarse en tu mente durante mucho más tiempo. No es la duración lo que importa, es el nivel de cierre emocional. Otro factor clave es la incertidumbre. Cuando no sabes exactamente qué pasó, por qué terminó o qué sentía realmente la otra persona, tu mente intenta llenar esos espacios con hipótesis. Y cada hipótesis genera nuevas preguntas. Y cada pregunta mantiene activo el pensamiento. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo. Cuanto más piensas, más preguntas surgen. Cuantas más preguntas, más difícil es soltar. Y así, sin darte cuenta,
esa persona se convierte en un pensamiento recurrente. Pero aquí es donde muchas personas cometen un error importante, interpretan esa presencia constante como una señal de que debe significar algo especial, como si fuera una conexión única o destinada. Y aunque puede haber significado emocional, eso no implica necesariamente que haya un vínculo real o actual. A veces, lo que mantiene viva a una persona en tu mente no es la conexión en sí, sino la falta de cierre que quedó dentro de ti. Es tu mente intentando resolver, no necesariamente una señal de que debas actuar o que exista algo pendiente en la realidad. Por eso, en lugar de enfocarte únicamente en la otra persona, es más útil dirigir la atención hacia lo que sientes tú. Preguntarte qué quedó sin decir, qué emoción no fue procesada, qué parte de la historia sigue abierta dentro de ti. Porque el verdadero cierre no siempre viene de una conversación externa, muchas veces viene de una comprensión interna, de aceptar lo que pasó, de reconocer lo que sentiste, de permitirte procesarlo sin necesidad de que la otra persona esté presente. Esto no significa ignorar o reprimir los pensamientos, significa observarlos con intención. Entender que cada vez que esa persona aparece en tu mente, no es una invasión aleatoria, es una señal de que hay algo que necesita ser visto, entendido o liberado. Y cuando empiezas a verlo de esa manera, el pensamiento deja de ser una carga y se convierte en una herramienta, una oportunidad para cerrar lo que quedó abierto, no desde fuera, sino desde dentro. Porque al final, la conexión que no se cerró no vive en la otra persona, vive en ti. Y hasta que no la entiendas, seguirá encontrando la forma de recordarte que sigue ahí. Las emociones no resueltas tienen una capacidad sorprendente para permanecer vivas dentro de nosotros, incluso cuando todo lo demás ha desaparecido. Puedes dejar de hablar con alguien, puedes borrar sus mensajes, puedes eliminar cualquier rastro externo de su presencia. Pero si la emoción que esa persona despertó en ti no fue procesada, seguirá existiendo. Y no solo existirá, sino que buscará constantemente la manera de expresarse. La mente humana no funciona como un interruptor que puedes apagar cuando decides olvidar. Funciona más como un sistema de almacenamiento emocional donde cada experiencia intensa deja una huella, y esas huellas no desaparecen simplemente porque quieras que lo hagan. Especialmente cuando están ligadas a emociones fuertes como el deseo, la incertidumbre, la ilusión o incluso la frustración. Cuando alguien permanece en tu mente sin comunicación, muchas veces no es la persona en sí lo que te mantiene atrapado, sino la emoción que se generó alrededor de esa persona. Es la sensación que te provocaba su presencia, la expectativa que se creó, la energía que se movía cuando pensabas en esa conexión. Y cuando esa emoción no tiene un cierre claro, se queda suspendida. Aquí entra un punto clave. La intensidad emocional no necesita tiempo para formarse. Puedes conocer a alguien por un periodo corto y aún así generar una conexión emocional muy fuerte. Porque lo que importa no es la duración, sino la intensidad de la experiencia. Un momento significativo puede dejar una marca mucho más profunda que meses de rutina sin emoción. Y cuando esa intensidad no se resuelve, se convierte en un eco constante en tu mente. Un eco que aparece en momentos inesperados, que se activa con pequeños recuerdos, con canciones, con lugares, con silencios. No porque estés buscando pensar en esa persona, sino porque la emoción asociada sigue activa. La incertidumbre amplifica todo esto. Cuando no sabes exactamente qué significó esa conexión para la otra persona, cuando no tienes respuestas claras, tu mente empieza a construir escenarios, empieza a imaginar lo que pudo haber sido, lo que podría haber pasado si las cosas hubieran sido diferentes, y esas posibilidades crean una carga emocional aún mayor. Porque la mente no distingue fácilmente entre lo que ocurrió y lo que imaginó con suficiente intensidad. Ambas cosas pueden generar emociones reales, y cuando te quedas atrapado en esas posibilidades, en esos qué habría pasado si, la emoción no solo se mantiene, sino que crece. También es importante entender que las emociones no resueltas tienden a idealizar el recuerdo. Cuando no hubo un cierre, no hubo un desgaste natural de la relación, no hubo conflictos suficientes para equilibrar la percepción. Entonces, tu mente tiende a enfocarse en lo positivo, en lo que te hizo sentir bien,
en lo que despertó en ti, y eso crea una versión de esa persona que puede no ser completamente real, pero que se siente real porque está construida sobre emociones auténticas. Es una mezcla de recuerdos y proyecciones, de lo que fue y de lo que imaginaste que podría ser. Esa idealización hace que sea aún más difícil soltar, porque no estás dejando ir solo a una persona, estás dejando ir una experiencia emocional que, en tu mente, se siente única, y eso genera resistencia. Otro factor importante es el apego emocional. Cuando una persona logra activar ciertas emociones profundas en ti, tu mente empieza a asociarla con esas sensaciones, y aunque la persona ya no esté, la asociación permanece. Es como si tu cerebro hubiera creado un vínculo entre esa persona y una parte de tu experiencia emocional, y ese vínculo no se rompe automáticamente con la distancia o el silencio. Necesita ser procesado, necesita ser entendido, porque si no, seguirá activándose cada vez que algo recuerde esa sensación. Además, muchas veces las emociones no resueltas están conectadas con necesidades internas. Tal vez esa persona representaba algo que estabas buscando: validación, conexión, emoción, escape, comprensión. Y cuando esa experiencia se interrumpe, no solo pierdes a la persona, también pierdes la sensación que te daba. Y ahí es donde la mente empieza a insistir, no necesariamente porque necesite a la persona, sino porque necesita esa experiencia emocional. Y al no encontrarla en otro lugar, vuelve al recuerdo. Esto también explica por qué a veces pensar en alguien genera una mezcla de emociones. No es solo nostalgia, puede haber ansiedad, curiosidad, incluso incomodidad. Porque lo que está activo no es un recuerdo simple, es una emoción compleja que no fue completamente entendida. Y aquí es donde muchas personas intentan evitar el proceso. Intentan distraerse, llenar el tiempo, evitar pensar. Pero evitar no resuelve, solo pospone. La emoción sigue ahí, esperando ser procesada. Procesar una emoción no significa obsesionarse con ella, sino permitirte sentirla sin resistencia. Entender de dónde viene, qué la activó, qué significa para ti. Porque cada emoción tiene información, y cuando ignoras esa información, la emoción se repite. También es importante diferenciar entre recordar y revivir. Recordar es consciente, puedes elegir hacerlo o no. Revivir, en cambio, es automático. Es cuando la emoción se activa sin que lo decidas. Y eso ocurre precisamente cuando no ha sido procesada. Por eso, cuando alguien aparece constantemente en tu mente, no siempre es un signo de que debas volver o buscar contacto. Es más bien una señal de que hay una emoción dentro de ti que necesita atención, que necesita ser entendida para poder liberarse. Y este proceso requiere honestidad, requiere dejar de idealizar, dejar de crear historias que no están basadas en hechos, y empezar a ver la situación con claridad. Reconocer qué fue real y qué fue proyección. También implica aceptar que no todas las conexiones están destinadas a continuar. Algunas existen solo para generar una experiencia, para enseñarte algo, para mostrarte una parte de ti que no conocías. Y cuando cumplen ese propósito, terminan, incluso si emocionalmente no estabas listo. Aceptar eso no es fácil, pero es necesario, porque mientras sigas aferrado a la idea de lo que pudo haber sido, mantendrás viva la emoción. Y mientras la emoción esté activa, la persona seguirá apareciendo en tu mente. La liberación ocurre cuando entiendes que no necesitas esa experiencia para sentir lo que sentiste, que puedes generar esas emociones dentro de ti sin depender de alguien más, que lo que esa persona despertó no era exclusivo de ella, sino una capacidad tuya. Y cuando llegas a ese punto, algo cambia. La emoción pierde intensidad, el recuerdo deja de tener el mismo peso, y poco a poco, sin forzarlo, esa presencia constante empieza a desaparecer. No porque hayas olvidado, sino porque ya no hay nada que resolver. Porque al final, las emociones no resueltas no te mantienen conectado a alguien. Te mantienen conectado a una parte de ti que aún no ha sido comprendida. Y cuando la comprendes, dejas de necesitar el recuerdo para sentirla. A veces creemos que cuando alguien ocupa nuestra mente constantemente sin comunicación, el significado está exclusivamente en esa persona, como si tuviera un poder invisible sobre nosotros. Pero la realidad es mucho más profunda y, en cierto modo,
más incómoda de aceptar. Muchas veces no es la persona la que está activa en tu mente, sino lo que esa persona representa dentro de ti. Y cuando entiendes esto, todo cambia. Tu mente no guarda personas, guarda significados, guarda experiencias, sensaciones, aprendizajes, heridas, ilusiones. Las personas son solo el disparador, pero lo que realmente se activa es interno. Por eso, cuando alguien aparece repetidamente en tus pensamientos, lo que debes observar no es solo quién es, sino qué parte de ti se activa cuando piensas en esa persona. Puede ser una sensación de deseo no cumplido, una expectativa que no se materializó, una versión de ti mismo que sentías cuando estabas cerca de esa persona, o incluso una idea de lo que podrías haber sido. Y esas capas emocionales no desaparecen simplemente porque el contacto haya terminado, siguen vivas, como ecos internos que buscan significado. El error más común es intentar eliminar el pensamiento, pero la mente no funciona bien bajo su presión. Cuanto más intentas no pensar en algo, más aparece. Es como empujar una pelota bajo el agua. Mientras más fuerza haces, más energía acumulas en la superficie. Y eventualmente, la pelota vuelve a salir con más fuerza. Por eso, el verdadero cambio no está en evitar el pensamiento, sino en entenderlo. En lugar de preguntarte, ¿por qué sigo pensando en esta persona? Una pregunta más profunda sería, ¿qué parte de mí sigue buscando algo en este pensamiento? Porque el pensamiento repetitivo no es el problema en sí, es el mensaje. Es la mente intentando resolver algo que percibe como incompleto. Y si no escuchas ese mensaje, seguirá repitiéndose. También es importante entender que la mente humana tiene una tendencia natural a crear anclas emocionales. Una ancla es una conexión entre una persona y una emoción específica. Por ejemplo, alguien puede estar asociado con emoción intensa, con calma, con validación, con incertidumbre o con deseo. Y cuando esa emoción no tiene otra salida, el cerebro vuelve a la fuente original. Esto significa que no estás pensando en la persona por la persona en sí, sino por la emoción que representa. Y esa es una diferencia clave. Porque si crees que el problema es la persona, intentarás resolverlo desde afuera. Pero si entiendes que el origen es interno, el trabajo cambia completamente. Otro aspecto importante es el rol de la identidad. A veces, ciertas conexiones nos hacen sentir una versión diferente de nosotros mismos, más seguros, más interesantes, más vistos, más deseados. Y cuando esa conexión desaparece, no solo pierdes a alguien, sino también el acceso a esa versión de ti que se activaba en esa interacción. Y eso genera un vacío interno, no porque la persona sea indispensable, sino porque tu mente asocia esa experiencia con una parte de tu identidad. Entonces, cuando aparece el recuerdo, no solo recuerdas a alguien, recuerdas cómo te sentías contigo mismo en ese contexto. Por eso, el apego no siempre es a la persona, sino a la versión de ti que existía en esa dinámica. Y esa es una de las razones por las que soltar puede sentirse tan difícil. No estás soltando solo a alguien externo, estás soltando una versión emocional de ti mismo. También hay un fenómeno psicológico importante. La mente tiende a regresar a lo incompleto más que a lo terminado. Lo completo se cierra, se archiva, se integra. Lo incompleto se mantiene activo. Y cuando no hay claridad, la mente intenta crearla constantemente, incluso si eso significa repetir escenarios o imaginar conversaciones que nunca ocurrieron. Esto crea una especie de realidad paralela mental, donde sigues interactuando con el recuerdo, intentando encontrar una respuesta que nunca llegó. Y cada intento refuerza la conexión mental, aunque no exista conexión real. Pero aquí viene un punto crucial, la repetición no significa importancia real, significa actividad no resuelta. Algo puede ser repetido en tu mente no porque sea significativo en el presente, sino porque no ha sido procesado completamente en el pasado. Y eso abre una oportunidad, porque lo que se repite no está ahí para confundirte, está ahí para ser entendido. Cada pensamiento recurrente es una señal de que algo necesita integración emocional. Cuando empiezas a observarlo desde esa perspectiva,
dejas de luchar contra el pensamiento y empiezas a investigarlo. Y esa diferencia es enorme, porque la lucha genera resistencia, pero la observación genera claridad. También es importante reconocer que el tiempo por sí solo no cura nada si no hay procesamiento. Muchas personas creen que con el tiempo se olvidará, pero el tiempo solo amplifica lo que no ha sido resuelto si sigue activo en la mente. Lo que realmente libera no es el tiempo, es la comprensión. Otra pieza clave es la autoimagen. A veces, seguimos pensando en alguien porque representa una historia sobre nosotros mismos. Una historia de oportunidad, de rechazo, de posibilidad, de conexión. Y mientras esa historia siga viva, el pensamiento también lo estará. Por eso, liberar a alguien de tu mente no siempre es un acto hacia la otra persona, sino un ajuste interno de tu narrativa personal. Cambiar la forma en que interpretas lo que ocurrió. Y cuando esa interpretación cambia, la carga emocional también cambia. Además, hay algo que pocas personas reconocen: la mente no busca sufrimiento, busca coherencia. Incluso si esa coherencia es dolorosa. Prefiere una historia dolorosa pero consistente, a una historia incompleta y confusa. Por eso insiste tanto en resolver lo que no entiende. Y cuando no puede resolverlo externamente, lo intenta internamente una y otra vez. El proceso de liberación no es olvidar, es integrar. Integrar significa tomar la emoción, el recuerdo y la experiencia, y darles un lugar dentro de ti donde ya no controlen tu atención, donde ya no interrumpan tu presente. Y eso solo ocurre cuando dejas de alimentar la narrativa inconclusa, cuando aceptas que no todas las historias necesitan una continuación, cuando entiendes que algunas personas no están en tu mente porque deban volver a tu vida, sino porque tu mente está terminando de procesar lo que significaron. Y en ese momento, algo se vuelve claro: no estás atrapado en alguien. Estás atravesando una experiencia interna que usa ese recuerdo como lenguaje. Y cuando entiendes el lenguaje, el mensaje deja de repetirse.